El gobierno de la Ciudad de México reclama desde que se presentó el presupuesto sufrir un fuerte recorte en las previsiones de gasto y en las transferencias de la Federación para el 2017. Hoy el gobierno de la ciudad habló de la necesidad, incluso convocó a los partidos políticos de todos los colores y de todos los signos a construir un frente común para demandar al gobierno federal que no se produzca el recorte que le están señalando. Pero ¿usted cree que es posible que todos los partidos de la capital se unan y bajo qué condiciones y para pedir qué respecto del presupuesto para la ciudad? A esto les vamos a preguntar hoy a dos diputados, uno del Partido Verde y otro del PAN, que han estado muy activos en el tema del recorte presupuestal a la Ciudad de México. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Lo acompaño, vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La Ciudad de México ha sido una de las consentidas en el presupuesto de la Federación en los últimos años. Pero ahora, con el recorte del gasto público, la suerte le cambió y resultó perjudicada a pesar de su aportación a los ingresos tributarios. Hay enojo y preocupación entre las autoridades y partidos de la ciudad porque el presupuesto plantea una reducción de 8.622.3 millones de pesos menos para 2017. El recorte afecta el llamado Fondo de Capitalidad que la ciudad recibe. Entre otras razones, por ser sede de los poderes federales y por la misma razón, ahora exige les sean resarcidos como una propiedad de seguridad nacional para cuidar de esa infraestructura. El tema ha enfrentado al gobierno capitalino con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, al que le reclaman haber sonreído cuando presentó el presupuesto en septiembre pasado como expresión de su disgusto. Aunque lo que más preocupa es el impacto del recorte en graves problemas metropolitanos como la contaminación ambiental o la infraestructura de agua o el metro. ¿Cómo impactará el recorte a la Ciudad de México? ¿Realmente hay un tema de seguridad nacional? ¿Tiene margen para el recorte? Posiciones. 1. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que se trata de un recorte sin precedente. Estamos estimando un 92% de recorte. Es muy significativo porque todos esos programas o proyectos llevarían de 9,000 millones, estaríamos pasando a 431 millones de pesos. Al secretario de Hacienda le advirtió que prácticamente todos sus edificios de servicios que están aquí en la Ciudad de México, todos sus servicios, todas sus sedes están aquí. Entonces, es un tema para todos nosotros. Es un tema de seguridad también. 2. El recorte de las transferencias y presupuestos de la Ciudad de México lo cargarán sus habitantes, quienes resentirán aún más inseguridad y problemas como la escasez de agua, afirmó Edgar Amador, secretario de Finanzas capitalino. 3. Jesús Armando López Velarde Campa, de Movimiento Ciudadano, propuso hacer un frente común lejos de los gobiernos de colores para evitar recortes al Fondo de Capitalidad que no está contemplado en el presupuesto del Gobierno Federal 2017. 4. Para el Movimiento Regeneración Nacional, la reducción de presupuesto del Ejecutivo Federal a la Ciudad de México es un atentado contra los habitantes de la capital, dijo José Alfonso Suárez del Real. 5. Por su parte, el PAN señaló que los problemas de la Ciudad de México no son los problemas de un partido, sino que es una corresponsabilidad de todos los partidos, pues nos guste o no, a los partidos de oposición, todos debemos garantizar el bienestar de nuestra ciudad, señaló el diputado Jorge Romero Herrera. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a entrarle al tema de la Ciudad de México. Los últimos años fue consentida, en efecto, por los presupuestos de la Federación. Esta vez, este año, el presupuesto del 2017, hay una queja y un reclamo muy fuerte de parte del gobierno de la ciudad respecto de la Federación, diciendo estamos siendo los que más vamos a pagar el recorte, a pesar de que somos, dicen ellos, los que más aportamos a
las arcas a través de la tributación. Vamos a entrarle a esclarecer este asunto y sobre todo a ver si es posible, como hoy pedía la secretaria de Gobierno del GDF, Plaza Mercado, que se arme un frente común de partidos para reclamarle al gobierno federal que no haya un recorte tan fuerte, sobre todo del fondo de capitalidad que vienen entregándose desde hace ya unos años para obras, entiendo, pero los vamos a preguntar a ellos, de infraestructura en la ciudad. Muchas gracias por estar aquí, Andrés Ataide. Muchas gracias, diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Así es. De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Un placer tenerte aquí. Al contrario, agradecer la invitación y también muy contentos de poder platicar de un tema tan importante para todos, que es el presupuesto de la ciudad. Y además preparado con todos los números. Ahora sí traes, bueno, son como 5 acordeones que están aquí sobre la mesa. Es correcto. ¿Qué cosa? Nos gusta estudiar y sobre todo de un tema que implica números, hay que ser uno muy estudioso y hay que ser uno muy frío para identificar en dónde la ciudad pierde y en dónde no. Antonio Javier López, del Verde. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por venir. Gracias. También listo ya con sus números. Y si quieren, vamos a empezar por lo básico y es, efectivamente, los recortes son susceptibles de convertirse en arma arrojadiza de los reclamos políticos, pero de acuerdo con tus cifras, realmente trata de ubicarnos en qué consiste el impacto, de cuánto es el impacto del recorte del presupuesto federal para la ciudad en 2017. Mira, a grandes rasgos, y para que lo pueda decir de la manera más simple posible, el gobierno de la Ciudad de México ingresa a través de dos brazos operativos, de dos grandes mecanismos. Uno es la recaudación que genera por los impuestos, productos y aprovechamientos locales, que es una bolsa bastante grande, y la segunda es justamente las aportaciones y participaciones que recibimos de la Federación, lo que aprueba la Cámara de Diputados. Ajá. Si uno hace un análisis objetivo de lo que es la hacienda pública de la Ciudad de México, hay que decirlo, la Ciudad de México es la entidad federativa que menos depende de recursos que provengan de la Federación, es decir, tenemos una hacienda pública muy sólida, lo que nos permite ejercer un gasto año con año, hace muchos años ya que sucede esto, un gasto creciente, es decir, esta ciudad cada vez gasta más, y es porque tiene más. Bueno, a ver, ahí rápido, pero de 2002, 2003, en que yo estuve en la Asamblea, a hoy, el presupuesto de la ciudad se ha duplicado. Es correcto. Ese Fácil. dato que tienes es correcto, pero no solamente se ha duplicado el ingreso, evidentemente también el gasto, sino que también las oportunidades que el gobierno de la ciudad tiene para tener un margen de operación en la decisión del gasto también se ha incrementado. ¿Por qué? Porque yo creo que por sanidad de todas y de todos los que vivimos en esta ciudad, se ha estado abriendo un debate, me parece muy justo, en términos de que al gobierno de la ciudad, año con año, le gusta mucho subestimar la capacidad recaudatoria. Es decir, te pongo el ejemplo del 2015, se habían autorizado en la ley de ingresos, se había estimado un ingreso total por 169,000 millones de pesos. Y con datos de cuenta pública, es decir, números oficiales, no es mi opinión, son datos fríos, el gobierno de la ciudad, a través de estos dos mecanismos, ingresos locales y en lo que nos manda la Federación, recaudó en total 214,000 millones de pesos. Es decir, 45,000 millones de pesos más. ¿Eso es lo que llaman el guardadito? Eso es lo que es el excedente, yo prefiero llamarlo así, el Está bien, excedente. lo que pasa es que el público nos va a entender mejor, porque no tenemos claro que se haya gastado. Es que no se ha gastado. Pues si no se ha gastado, entonces sí es Ahí te va. guardadito. Sí. O le quieres llamar ahorro. Estimamos, ojalá fuera ahorro. El problema es que sí gasta en una parte, ¿Por qué? porque también les aprobamos ejercer 169,000 millones de pesos y al final observamos que no gastaron 169. A ver, traerían entonces 45,000. Ahorita vemos lo del gasto ese. Pero en concreto, ¿cuánto es lo que reduce las transferencias para 2017 la Federación a la ciudad? Yo te puedo decir que contemplando el ramo 28, que son las participaciones, el ramo 33, que son las aportaciones, y el ramo 23, el gobierno de la ciudad, si solamente contempláramos eso y reduciendo todo lo que implica fondo de capitalidad, fondo metropolitano y proyectos de desarrollo regional, el gobierno de la ciudad estaría perdiendo netamente 1,398 pesos. Millones de pesos, 1,398 a ver, no me cuadran las cifras. 1,398 y ellos están hablando solo del fondo de capitalidad de 9,000 millones. El fondo de capitalidad no es de 9,000, se venía, para este ejercicio fue de 4,000 millones de pesos y todos teníamos, en efecto, me incluyo, la expectativa de que para el próximo año fueran por lo menos 4,500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque año con año se ha incrementado en 500 millones de pesos desde que se fundó o desde que existe el fondo de capitalidad. Esperábamos 4,500 millones de pesos y en esta propuesta de paquete económico, en efecto, viene en cero.
Pero el gobierno de la ciudad no recibe del gobierno federal solamente el fondo de capitalidad, recibe un sinfín de fondos, muchísimos otros fondos. Pero entonces, si sumo, lo que estaría reduciéndose son los 4,000 del fondo de capitalidad más 1,398. Más 4,000 que son del fondo metropolitano. O sea, 8,000. Más 1,666 que son proyectos de desarrollo regional. Entonces sí son los 9,000 que están diciendo. Es correcto, pero si nosotros contemplamos el ramo 28 y el ramo 33 y un ramo 25 que va especializado a educación, que lo ejerce directamente el gobierno federal, pero que también hace aportación al gobierno de la ciudad, no perdemos eso, perdemos solamente 1,398. A ver, vienes, porque tú traías cifras discordantes es muy otra forma de similar, pero explicarlo. primero lo que tendríamos que decir es que lo que anunció ayer la secretaria de Gobierno de una propuesta de un frente de partidos para la defensa del presupuesto, originalmente fue propuesta del diputado Ataide y lo hizo 2 semanas antes que cualquier otro, ni siquiera por parte 2 semanas del gobierno. antes de que presentaran el presupuesto federal o después. No, antes de la secretaria de Gobierno. Antes de que lo hiciera el llamado de la secretaria de Gobierno, lo hizo ya el diputado Ataide. Ahora, hizo de una manera... ¿Patricia te voló la iniciativa o cómo? Le voló la idea completamente. Pues la idea es sumar y que puedan llegar más recursos a la ciudad. Vemos con buenos ojos entonces que se vayan sumando. A ver, a mí me preocupa, yo no entiendo muy bien cuál es el asunto con esto. Como lo dijo el diputado Tay, la realidad es que el presupuesto o lo que le va a entregar la Federación en materia de recursos a la ciudad sigue siendo una bolsa muy grande. ¿Por qué? Pues porque solo le está quitando alrededor de 1,300 millones de pesos de lo que ejerció este año, ni siquiera de lo que le aprobaron, porque lo que le aprobaron para el ejercicio 2016 todavía es mucho menor de lo que contempla el presupuesto para 2017. Okay. Es decir, el secretario de Hacienda mandó una propuesta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en el fondo de capitalidad o en el fondo metropolitano, me parece, les gusta gastarse en determinadas cosas esos recursos. A ver, entonces vamos explicándonos. O sea, ¿el tema más bien es lo etiquetado o no de los recursos? Pues el tema es que el fondo de capitalidad ellos lo querían para cierto tipo de proyectos. A ver, sé más específico, ¿para qué? Pues mira, te voy a decir en qué se han gastado en otras ocasiones el fondo de capitalidad. Se lo han gastado en obras del metro, se lo han gastado en obras complementarias en Polanco, que todavía queremos saber de qué se tratan las obras complementarias de Polanco, espero que no sean banquetas. No es Mazarik, ¿verdad? No son las obras de Mazarik. No lo tengo especificado, estamos buscando. Aquí ponen cara. Aquí hacen un guiño, ¿qué onda, sí? Comparto con lo que dice el diputado Javier. Me parece que el fondo de capitalidad, y en ese sentido fue la propuesta de nosotros, y agradecemos que todos los grupos parlamentarios hayan sumado. De entrada, nosotros consideramos que el fondo de capitalidad es un tema constitucional. Viene contemplado en el artículo 122 con la reforma política. Entonces, no vemos con buenos ojos que la propuesta del gobierno federal venga el fondo de capitalidad en cero. Pero, ¿por qué? Porque primero, el fondo de capitalidad, lejos de ir destinado a gasto corriente, en efecto, como dice el diputado Javier, va a gasto de capital, a gasto de infraestructura. En efecto, ha ido destinado a gastos o a mantenimiento, a reparación del metro, ligero, drenaje, termas de agua, etcétera. Pero comparto totalmente también con lo que dice Javier. Me parece que hay un espíritu, en términos de que no se pierda justamente este último ramo, el ramo 23, porque ese dinero, y lo dice así muy claro el espíritu cuando se destinan ese tipo de recursos, es con un espíritu compensatorio. Es decir, como tú acabas de decir la palabra, vienen con destino definido. Tú utilizas otra palabra. Etiquetado. Con destino definido. ¿Cuál es la ventaja de las participaciones? Que son con espíritu, así le llaman, resarcitorio. Es decir, no vienen con objetivo definido, son a libre disposición. Entonces, si al gobierno de la ciudad le quitan 10,000 millones de pesos de este último ramo 23, va a tener que disponer del ramo 28, que son las participaciones de libre disposición, para compensar la ausencia de estos últimos 3 fondos, el de capitalidad, el metropolitano y el desarrollo del proyecto regional. A ver, lo que estoy empezando a deducir aquí del asunto, ustedes me corrigen, Javier, es el recorte no afectaría tanto el gasto corriente del gobierno de la ciudad como sí algunas obras. Por supuesto. Ese es el tema. Esa es la realidad. La realidad es que no hay menos recursos de la Federación para la ciudad o no hay menos recursos de forma sustantiva.
Ese es el punto. O sea, sobre todo no para pagar a la burocracia, para los aparatos de gobierno, las delegaciones, bla, bla, bla. El Fondo de Capitalidad nace para compensar a la ciudad por el gasto que ejerce por tener aquí a los poderes federales. Pues, bueno, hay que darle servicios, protección a San Lázaro, a las embajadas, al Palacio Nacional, lo que tú quieras. Y eso genera, como somos capital, pues más recursos, más demanda de transporte, muchas otras cosas. Creo que está bien pensado para que se use en infraestructura. Los proyectos que se tenían pensados en materia de infraestructura a través del Fondo de Capitalidad no los van a poder hacer porque no viene en cero. Eso no quiere decir que la Federación no esté dotando de recursos a la ciudad en muchos otros aspectos, especialmente en desarrollo social también, ¿eh? Pero justo eso es lo que le fue a decir Mancera al secretario de Hacienda. Aquí están los edificios de los poderes, estás afectando infraestructuras y te estás jugando porque va a ser un tema de seguridad. ¿Coinciden o fue un mecanismo de presión política? Definitivamente fue un mecanismo de presión política en el cual, lo digo abiertamente, yo sí creo que el Fondo de Capitalidad no puede venir en ceros. No solamente, insisto, porque sea un tema constitucional, sino porque la Ciudad de México, en su carácter y naturaleza de ser capital, como bien decía Javier, tiene que cubrir servicios no solamente por ser sede de poderes de la Unión, sino también por la gran cantidad de servicios públicos, transporte, agua, drenaje, seguridad pública, salud, que ofrecemos no solamente a quienes ya vivimos aquí, sino a los que vienen a visitarnos, la población flotante, en el día a día. Y eso cuesta, eso tiene un costo financiero. Claro. Sí. Lo que sí debo compartir con Javier es que la reducción que se plantea en esta propuesta del gobierno federal no genera un impacto tan grande. Yo tengo dos argumentos para... no un impacto tan grande y de qué manera, del tamaño que sea, afecta a la gente. Tengo que ir a un corte y regresamos con esa pregunta. Estamos analizando la situación del recorte presupuestal en la ciudad que ha generado incluso una confrontación, roces entre las autoridades locales y la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando con el diputado Javier López Adame del Partido Verde y con Andrés Ataide, presidente de la Comisión de Hacienda. Y nos quedamos con dos preguntas y era, en efecto, ¿cuál es el tamaño real de la reducción y cómo va a afectar realmente a la gente? A ver, el tamaño real de la reducción ya quedó muy claro que no es tan grave como se ha manejado. Más bien lo que sucede es que se los pusieron en otras bolsas y eso creo que les causó enojo o molestia. Comparto con el diputado Taide que sí es necesario tener un fondo de capitalidad, pero si nosotros a nivel nacional estamos teniendo un presupuesto austero por las condiciones económicas, pues entonces más bien creo que el gobierno del Distrito Federal tendría que cambiar el discurso y decir, no quiero un fondo de capitalidad. Bueno, está bien, pero ¿dónde te vas a amarrar el cinturón como todos los demás estados? Es decir, te ponemos aquí tu fondo de capitalidad, pero ¿en qué partida pues, estás dispuesto a reducir en algo tus ingresos federales? Porque en realidad no viene el recorte como se ha manejado. En las otras partidas, aparte de la del capitalidad, no hay recorte. Entonces, incluso señalabas que hay incremento. Te puedo dar datos rápidos. Del ramo 28, que son las participaciones, en el proyecto de presupuesto que plantea el secretario Meade, hay un incremento del 34%. Es decir, pasar de 73 a pasar a 81.800 millones de pesos. En el ramo 33, que son las aportaciones, hay un incremento marginal del 2%. En el ramo 25, un incremento también marginal del 5%. Y en el ramo 23 hay una desaparición de ese recurso, entonces es un decremento del 100%, que es justamente el Fondo de Capitalidad, el Fondo Metropolitano y los proyectos de desarrollo regional. Pero si uno hace la suma y la resta de todas esas diferencias, resulta, insisto, que la pérdida es menor a los 1.500 millones de pesos. Entonces tú preguntabas cuál es el impacto real que va a tener el gobierno de la ciudad, o más bien quienes vivimos en esta ciudad. Exactamente. Yo soy de los que cree que puede, si hay una afectación, porque a final de cuentas el Fondo de Capitalidad y el Fondo Metropolitano son recursos que están destinados a proyectos de largo alcance, multianuales, que incluso ya algunos de ellos... Grandes obras de infraestructura, agua, metro... Que incluso algunos de ellos ya están comprometidos con recursos. Ya hay un compromiso de pago por parte del gobierno de la ciudad. Entonces, una desaparición tan grande, de plano total, me parece sí afecta a que el gobierno de la ciudad, mediante los mecanismos que ya tenía comprometidos, pueda solventar esos compromisos. Yo por eso decía fuera del aire que quizá, si bien no se puedan recuperar los 10.000 millones de pesos que venían en este ramo 23, me parece que con 2.000, 3.000 millones que al final pueda tener el gobierno de la ciudad, me parece que salimos incluso mejor que tabla, salimos con beneficiados.
Por lo que también el gobierno de la ciudad, dado que si se incrementa en esta cantidad que digo, o de plano se mantiene la propuesta de desaparecer este ramo 23 para la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad va a tener que hacer dos cosas, una de dos. O agarrar del incremento de las participaciones del ramo 28, que son recursos de libre disposición, para compensar la ausencia de estos recursos, uno. O dos, dada la fortaleza de hacienda pública que tenemos en esta ciudad y que año con año recaudamos o ingresamos mucho más de lo estimado y que las tasas de crecimiento han ido a la alza, se lo decíamos al secretario Maduro en su comparecencia hace semana y media, me parece que ahí hay recursos para también poder compensar esta ausencia de recursos. A ver, y yo te digo otra cosa. A ver, el fondo de capitalidad efectivamente no se gasta la totalidad año con año porque se comprometen recursos para el año siguiente. Entonces, la afectación todavía incluso puede ser menor. Para ponerte un ejemplo, en el 2015 le autorizaron 3.500 millones de pesos, se gastaron 3.000 millones, 3.100. Es decir, pudieron comprometer 400 más que no se gastaron en el 2015 para el siguiente año. Pero eso ya está garantizado porque ya estaba aprobado. O sea, lo que te quiero decir es que no es tan grande el impacto. Además, pueden disponer de las participaciones federales de libre disposición, que tienen incrementos. Y tres, la realidad, como lo dice el diputado Ataide, es que año con año son tan grandes y generosos ya los ingresos de la Ciudad de México propios, que hay una gran cantidad de recursos que tanto la Secretaría de Finanzas como el Gobierno del Distrito Federal disponen libremente. Mayor de lo estimado, como decía Andrés. Ahora, pero estamos hablando de un monto de 35 mil millones de pesos que se gastaron adicionalmente a lo que se había aprobado ejercer, ¿no? En 2015. En el 2015, información de cuenta pública. En el y otro 2016, dato, para el 2016 se estimó ingresar 181 mil millones de pesos y al cierre del séptimo mes de julio tenemos ya ingresados 133 mil millones de pesos. Okay. Nosotros hemos hecho estimaciones con mi equipo técnico y yo puedo casi asegurar, digo, las predicciones siempre tienen un margen de error, pero no vamos a cerrar en menos de 230, 220. O sea que ahí, en términos de ingresos, vas a también tener un excedente. Ahora, la pregunta es si lo del tema, la bronca y donde se han puesto todas las baterías es en el tema de la capitalidad. Es correcto. Si no es un asunto de tanta afectación económica como ustedes sostienen, es un asunto más bien político, o sea, no permitir que la ciudad se quede sin ese... También pasa por ahí definitivamente. Sin ese fondo. A ver, creo que es evidentemente político. Yo no puedo concebir que gastemos en una campaña de comunicación pidiendo presupuesto, pues yo no sé si tiene justificación este gasto. Es decir, estoy gastando para pedir más dinero, ¿cómo es posible? Pero pero este es de las partidas, digamos, de libre asignación. Este es de las partidas de comunicación social del Distrito Federal. Me parece que se ha hecho o se ha tratado de hacer una campaña política con esto. Y yo creo que no es un asunto... Ahora, ¿se justifica que la capital diga no nos pueden quitar ese fondo porque políticamente nos dejan... En lo que yo sí acompaño al gobierno de la ciudad es, quizá no en las formas, comparto ahí con Javi, pero en lo que sí comparto con el gobierno de la ciudad es que la Ciudad de México, no por ser hoy jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pudiera ser cualquier otro, sino la Ciudad de México en su carácter de capital del país, sí debe tener un reconocimiento económico en términos de recursos, por las dos razones ya previamente dichas. Sede de poderes de la Unión y la cantidad de población flotante a quienes nos cuesta a nosotros, los que vivimos en esta ciudad, ofrecerles los servicios. Todos los servicios públicos, esos cuestan. Entonces me parece que desaparecer el Fondo de Capitalidad sería una derrota, sí económica, pero sobre todo, y comparto contigo también, más política. Una política. Ahora, han puesto algunos escenarios sobre la mesa. Voy a tener que hacer un corte comercial y regresando si estarían de acuerdo en esto de armar y creen que sea posible sumar a todos los partidos de la ciudad en un frente, pero digamos, ¿sobre qué propuesta o sobre cuál reclamo? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué características? Para pedir exactamente qué. En efecto, hoy la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, habló en algunas entrevistas radiofónicas de la necesidad de convocar un frente de partidos políticos de la ciudad para reclamar al gobierno federal justo esto de lo que estamos hablando aquí, de la reducción o del recorte al gasto de la capital para el próximo año. Estamos hablando con el diputado Andrés Ataide, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y con Javier López Adame, diputado del Verde. Me quedé contigo y a ver si están de acuerdo o crees que sea posible esto de un frente. ¿Qué significa un frente?
¿Y cuáles serían los alcances y en qué condiciones crees que pudieran ir todos, si eso es viable? A ver, más allá del término o la palabra frente, creo que todos los diputados... Eso lo platicamos aquí en el receso. La palabra frente no le gusta ni al Verde, ni al PAN, ni a quién más. Buscábamos un consenso. Al PRI tampoco. Fue un punto, digo, adelante Javier, tú te Bueno, a ver, la realidad es que técnicamente ya quedó muy claro por los comentarios que ha hecho Ataide y un servidor, que el impacto presupuestal no es así de grave como se ha manejado. 2, indudablemente que la Ciudad de México debe tener o contar con un fondo de capitalidad que no puede venir en ceros. Lo que yo no he escuchado de un gobierno de izquierda cuando hay una situación económica compleja es dónde me ajusto, es decir, dónde voy a tratar de apretar un poco el cinturón para poder tener un fondo de O capitalidad. sea que, digamos, el Verde iría, Sí. el Verde iría en un frente de sí queremos fondo de Sí lo vas a capitalidad. ver en tu denle. estimación de ingresos para el próximo año. Ahí vas a ver cómo se van a apretar. Exactamente. Pero ustedes dirán eso, sí No, queremos por fondo de supuesto. capitalidad, no puede venir en ceros, pero ajustense el cinturón. Pero hagamos un ejercicio parejo, es decir, ya nos estamos ajustando federación, todos los estados, la Ciudad de México no tendría por qué ser la excepción para la estabilidad económica del país. O sea que podríamos decir el frente que apoyaría el Verde es sí fondo de capitalidad, pero sí también ajuste interno. Exactamente, Esos serían los dos. por supuesto. ¿El PAN con quién iría? ¿Con, Hace- melón o con sandía? Hace 2 semanas, ¿Eh? un servidor presentó un punto de acuerdo en la Asamblea para poder justamente hacerle un llamado respetuoso a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados para hacer una revisión exhaustiva, técnica, así venía en el punto de acuerdo, técnica, para evaluar el impacto del Fondo de Capitalidad y ver la manera en que como bien dice el diputado Javier, no venga en ceros. Afortunadamente hubo consenso, todas las fuerzas de la Asamblea aprobamos por unanimidad este punto de acuerdo y justamente en lo que estamos es en la búsqueda de platicar con diputados federales, que ya con algunos hemos tenido la oportunidad. Entendemos que igualmente la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad ha hecho lo propio con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Y más que, coincido con Javier, más que un frente es más bien el reconocimiento justo a una ciudad capital como la es esta y en donde también creemos que el buen juez por su propia casa debe empezar. Entonces, el gobierno de la ciudad, afortunadamente, insisto, hemos tenido ejercicios fiscales lo voy a decir así, con abundancia, ¿no? Porque tenemos más de lo que esperábamos, eso es Una realidad. Una realidad. Sí. Y me parece que entonces, teniendo esta realidad, el gobierno de la ciudad puede no solamente, dada esta circunstancia, no reducir su gasto, no reducir desarrollo social, no reducir gasto en movilidad, en seguridad pública, no solamente eso, sino que hacerlo de manera mucho más abierta, mucho más transparente, en donde a todos nos quede claro cómo se toman las decisiones y avanzar. Pero a ver, lo que yo entiendo de lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad es queremos armar, no lo voy a decir frente, una coalición de todos los partidos para ir con ellos a pelear el fondo de capitalidad Esa a la coalición federación. ya existe. Esa Ajá. coalición ya está en la Asamblea Legislativa. Ya se aprobó, sí, porque sí. ya la aprobamos todos en conjunto, sin necesidad de que el gobierno del distrito Pero no estaban federal- incluidos ellos, eran nada más puros legisladores que van a ver a legisladores federales. Así es. Ellos lo que quieren es, vénganse conmigo, vamos, Que mira, la verdad, tráiganse su frente y vamos a pelearla. En términos yo creo que aquí sobra más bien la lucha de egos. Yo creo que para un gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad debe estar muy contento de que en la Asamblea Legislativa haya salido un producto parlamentario con unanimidad, que justamente, quizá cambiando palabras, pero buscan lo mismo, que es que el fondo de capitalidad no venga en ceros. Si el jefe de gobierno en efecto va con la federación y promueve o presume esto, adelante. Insisto, el objetivo es el mismo y nosotros como diputados locales haremos nuestra propia tarea para que a final de cuentas los más importantes son quienes vivimos aquí, vecinas y vecinos de la Ciudad de México, y que estos proyectos de infraestructura de largo alcance no se vean afectados. Para nosotros, para el PAN, eso es lo más La importante. diferencia es cómo ir, o sea, no vamos a marchar como marcha el PRD nosotros, es decir, pero nosotros sí y comprometimos el apoyo de la bancada federal del Verde para conseguir estos 2,000 millones de pesos en el fondo de capitalidad. O sea que Claro. no traen, a ver, es que el tema tiene tela, ¿no? Porque una cosa es decir, no queremos que venga en ceros y otra es restituyanos los 9,000 millones. Yo No creo es que lo va a haber mismo. debemos promover de manera responsable un justo equilibrio. Exacto. Y además, yo no le tengo miedo a la palabra, eso es la política, esquemas de ganar, ganar.
Para mí eso es la política, sumar y generar consensos. Entonces me parece que en la Asamblea hemos logrado hacer mucho esa política de consenso, a pesar de la crítica de algunos, y eso nos ha permitido avanzar en temas sustanciales. Entonces yo creo que ese mismo modelo se puede replicar en una relación gobierno local, gobierno federal, de tal manera que si no podamos recuperar los 10.200 millones de pesos, sí, coincido con Javier, o esa es mi perspectiva también, con 3.000 millones de pesos que logremos recuperar del ramo 23 y que vengan estimados, diseñados para el fondo de capitalidad, nosotros, me parece, como PAN, estaríamos muy políticamente 3.000 millones lo deja todavía vigente, no lo deja seco, se reconoce el gasto de la capital en el cuidado de las sedes del Poder Federal. Y en el agregado estaría doblado, o sea, estaría mucho más sobrado el presupuesto para 2017 que el que tuvo para 2016 por asignaciones federales. Es decir, me parece que no habría reducción formal. O sea, compensa, quieres decir. Compensa, por supuesto. ¿Cuánto tiempo queda para armar todo esto? Para llegar a una negociación con el... En el corto plazo, el gobierno de la ciudad tiene hasta el 30 de noviembre para enviar su propuesta de paquete económico, que incluye 4 documentos base, que es la ley de ingresos, el decreto de presupuesto de egresos, la ley de presupuesto y gasto eficiente y el código fiscal. Cuando manden su propuesta de ley de ingresos, que insisto tienen hasta el 30 de noviembre y que normalmente se ha venido presentando ese día, ahí tienen que colocar en su ley de ingresos, en la parte de convenios, lo que ellos ya están estimando como ingreso por concepto de fondo de capitalidad. Entonces, me parece que para ese día pues ya tenemos que tener claridad y eso se trabaja no una semana antes. Me parece que se trabaja con anticipación para que los procesos se puedan madurar de manera responsable, o sea, y al final lleguemos nos a un buen vamos hasta puerto. diciembre. La verdad es que esta negociación puede aguantar hasta el 30 de noviembre, pero luego por la discusión en el Congreso para su aprobación nos vamos a mitades de Nosotros en la Asamblea... diciembre. aprobamos Ustedes todo hasta el diciembre. final de año. Tendremos que esperar a que esté el presupuesto federal. Es correcto. Y va a ser un presupuesto ciertamente complejo por los ajustes que tiene. Pero aclaramos, volvemos a insistir, no es real que la federación esté afectando tan dramáticamente como se ha dicho al gobierno de la ciudad. Eso no es cierto. Simplemente hay bolsas distintas. Solo que en esta ocasión dejó en ceros una bolsa que le importaba mucho al gobierno de la ciudad porque fue un triunfo político haberlo logrado y ponerlo en la Constitución. Creo que sí merece la ciudad tener ese fondo permanentemente con recursos. Bueno, además, digamos, una disposición constitucional no es poca cosa. Y que si me apresuran un poquito, hay este ramo 23 y el ramo 33, a diferencia del ramo 28, que es de libre disposición, el ramo 28 viene se regula a través de la ley de coordinación fiscal, es decir, es a través de fórmulas. Bueno, Tu crecimiento económico, tu población, tu capacidad de recaudación de ciertos impuestos, sobre todo el predial. Estos son por decreto, son por acuerdo. Entonces, si pudiéramos integrar el fondo de capitalidad a la ley de coordinación fiscal, sería genial. Bueno, pues ahí hay muchas ideas. Muchas gracias a los dos. A mí se me agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Andrés Ataide, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. A ver, creo que todavía tenemos unos minutitos más para acabar de discutir el tema. Tú traías una cosa al final, sí, ¿no? Que a mí lo que todavía me preocupa, y ojalá en esta asamblea constituyente que tenemos lo podamos integrar, si no la Constitución, porque esta propuesta de Constitución incluye muchos sueños, ya en posteriores reglas o leyes complementarias o secundarias podamos establecer en la ciudad una ley de coordinación fiscal para tener acuerdos que no solamente se basen en la voluntad política, sino más bien generarle incentivo a las próximas alcaldías, generarle incentivos al gobierno de la ciudad, que entre mejor recaudes, que entre más crezcas, que entre mejor servicios otorgues, más recurso te va a caer. Hoy no existen esos incentivos y eso lamentablemente repercute a final de cuentas en que las delegaciones, próximas alcaldías que quizás estén haciendo un mayor o un mejor esfuerzo, pues no se vea reflejado a final de cuentas. Incluso que lo quieran hacer, porque tampoco tienen facultades para hacerlo. Entonces, eventualmente tienen que estar solicitando permiso al gobierno central para poder recuperar predial que ni siquiera el gobierno central recupera. Porque ese es otro temota. Ese es un tema central que los ciudadanos todavía no están demasiado familiarizados con él, pero el nuevo diseño, digamos, de las alcaldías, ¿cómo va a operar en ese contexto? Viene muy limitado. Desde la perspectiva del PAN es una reforma política que viene mermada, no es la que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado tener alcaldías con funciones y facultades similares a las que tienen los municipios en el resto de entidades federativas. De entrada la hacienda propia, que puedan recaudar su predial, por ejemplo, para que ellos lo puedan ejercer
según las necesidades de su comunidad, y hoy no viene así. Pues hoy la ahí está, Hacienda sigue siendo unitaria. Ahí está un temota que nos vamos a tener que meter otra vez, porque además ahí está discutiéndose la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, Andrés Ataide, por haber estado con nosotros, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y por supuesto, muchas gracias, Javier López Adame, diputado del Verde. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.